En torno al año 600 a.C., los etruscos eran los más refinados, ricos y prósperos de entre todos los pueblos que habitaban la península itálica. Su poder resplandecía, pero por muy poderosos que fueran, los enfrentamientos, el cambio de las dinámicas en el mundo mediterráneo y la incapacidad para adaptarse llevarían a este singular pueblo a su asimilación por los romanos. Las ciudades-estados del sur, Velles, Cerveteri, Tarquinia, Orvieto y Bulki, eran las más destacadas. Tenían murallas fortificadas, tumbas monumentales, viviendas acomodadas y unos templos construidos ya en piedra. Pirgi y Gravisca eran ciudades satélite de estas. Habían llevado su influencia bien hacia el sur. Las aristocracias etruscas ya estaban plenamente desarrolladas y sus modelos políticos no eran muy distintos del de las ciudades-estado de Grecia. No obstante, hacia el siglo VI se produce el fenómeno de aparición de los reyes etruscos, lo que revela un trasvase y concentración del poder. Pese a haber familias muy notables, los reinados no eran hereditarios. El magistrado supremo de los etruscos se conocía como lucumo y poseía funciones rituales y sacerdotales. Su cargo estaba asociado con las reuniones que la Liga Etrusca tenía en el Fanum Voltumnae, cerca de Orvieto, donde se veneraba a los dioses, el principal de los cuales era precisamente Voltumna, y se discutía sobre campañas militares y asuntos cívicos. Este lugar era el centro espiritual, sagrado y geográfico de su mundo. En Roma y en ciertas partes de Grecia se mantendría una magistratura parecida a esta, con funciones exclusivamente rituales. Este mayor nivel de sofisticación social y política se tradujo también en un desarrollo mayor del arte de la guerra entre los etruscos. Tampoco aquí se diferenciaron mucho de los griegos. Sus soldados solían llevar armaduras pesadas, con escudo, espada, lanza, incluso hacha. Su número fue aumentando con el tiempo. No eran ajenos a las tácticas griegas de las falanges de hoplitas y en sus estrategias siempre permaneció un elemento con claras reminiscencias orientales. Esto también sucedió en los primeros tiempos del ejército romano. Las jerarquías, a estas alturas, eran muy fuertes. Sus hoplitas, sin embargo, no eran tan grandes en número como los que se verían en las guerras del Peloponeso del siglo V en Grecia. Los miembros de la élite tal vez conservaran cuadrigas. Todo esto, a su vez, condujo al desarrollo de un aparato ideológico y a unos mecanismos de control mayores a los precedentes. Estos cambios se observan, además, en las construcciones. Las casas etruscas se tornaron más grandes y sofisticadas, y solían tener un patio alrededor. Estarían columnadas y sus tejados, de teja y terracota, estarían decorados. A la vista de las tumbas de Cerveteri y Orvieto, cuadrangulares y dispuestas en hilera, se puede inferir que podía haber un plano hipodámico, típicamente griego, en sus ciudades. De hecho, en el norte de Etruria, en Marzaboto, se observa este plano con total claridad. Entre principios del siglo V y finales del VI habría sido adquirido. Los objetos de oro y plata encontrados en los enterramientos, junto a preciosos frescos, son algo presentes en esta época. Sin embargo, los propios enterramientos no derrochan un fasto como el de épocas anteriores, se hacen menos ostentosos. El problema que comporta la ostentación de las riquezas es que generaba envidias y autocomplacencia. Los etruscos estaban volcados a esta sazón en actividades que redundaran más en la comunidad, pues de ahí podrían sacar mayores beneficios a nivel social. En el siglo VI las magistraturas se multiplican y surgen prácticas de traspaso de poder a la vez que las religiosas se estaban asentando. El poder y el estatus se exhibían de un modo distinto. Esto se puede comprobar en Pirgi y en Gravisca. Estos eran asentamientos que no estaban pensados para otra cosa que no fuera el comercio y cierta mezcolanza de etnias. Es más, ciudades como estas servían de puente entre los etruscos y los no etruscos. También servían como un punto donde se podía crear un clima de confianza y en el que todos pudieran participar. Esto generaba lazos
con otras poblaciones situadas en otras tierras, y no solo podían circular objetos para la industria o el comercio, sino también ideas de todo tipo. Llegó a haber en estas ciudades incluso objetos egipcios, y es que Pirgi, por ejemplo, fue un santuario internacional. Esta retroalimentación de diversos factores, como he dicho antes, supuso una expansión de los etruscos. Estos se movieron tanto por el norte como por el sur, pero en esta última zona las cosas no fueron tan fáciles. La competencia, las luchas entre distintos pueblos y a la postre la pérdida de los mercados allí situados tuvo una influencia decisiva en que esta expansión fuera menos duradera, salvo en ciudades como Capua. En el norte las cosas les fueron mejor. En la costa del mar Adriático fundaron Espina, que llegó a ser tan rica y conocida que tuvo un tesoro propio guardado en el oráculo de Delfos. Sobre el río Arno construyeron la ciudad de Pisa a mediados del siglo VII. Fue un centro sobre todo de exportación que suministraba objetos tanto al norte como la Costa Azul en Francia, donde estaba situada la colonia griega de Masilia. Los mayores problemas estuvieron en el sur. Allí se desarrollaron determinados conflictos entre potencias en los que los etruscos participaron. En torno al 540 a.C., los etruscos formaron una alianza con los cartagineses. El objetivo, el control de la isla de Córcega, que estaba en manos de los foceos, que ya habían fundado con anterioridad la ciudad de Masilia. La política de los etruscos fue agresiva en Córcega, Cerdeña y las islas Lipari. También hubo enfrentamientos en Campania. Capua fue atacada en el 474 por una unión de etruscos y cartagineses. Cumas pidió ayuda al tirano Hierón de Siracusa. Como se podrá imaginar cualquiera, Hierón acudió con sus barcos y la batalla estuvo servida. La victoria griega fue un éxito altisonante. A esto hay que sumarle el empuje de las tribus samnitas de los Apeninos centrales. Capua fue conquistada en el 423 y Cumas en el 421. El idioma osco que hablaban los samnitas sustituyó al etrusco. La cultura etrusca se resiente y parece empezar a declinar. A finales del siglo V son casi invisibles en Campania. Y por si eso fuera poco, en el norte se preparaba otro desastre, la invasión de los galos que llegarían a saquear Roma en el 390 a.C. Serían los masilios los que estarían detrás, según Tito Livio, de esta invasión. Bien es cierto que los etruscos llevaban lidiando 2 siglos con ellos, pero fue en esta época cuando decidieron internarse en la península itálica. Según otros historiadores, su irrupción podría deberse a una contratación como mercenarios para el sur de la península. Recia, el Véneto y muy probablemente Pisa se vieron alteradas por esta invasión. Los etruscos tuvieron problemas para gestionarla. Tarquinia y Orvieto mantuvieron su sistema oligárquico. Veyes y Pirgi sufrieron una decadencia. Kerveteri evolucionó en mitad de estos procesos de cambio y se acercó a la influencia cartaginesa. No desaparecieron muchas ciudades-estado, sin embargo perdieron riqueza y cada una decidió ir por libre, si bien con relaciones comerciales y ocasionales alianzas. Las instituciones que conformaban la liga se convirtieron en algo puramente simbólico. Ya en el siglo IV las cosas empezarían a ser distintas para los etruscos. La influencia que tenían la habían perdido y esto, junto con un comercio mucho menos lucrativo, llevó a las ciudades etruscas a un debilitamiento que culminaría con la aparición de un gran poder emergido en el sur, Roma. Los etruscos eran un pueblo muy religioso y de creencias muy particulares. Sobre el tema escribieron por extenso en libros que se consultaban a menudo. A finales del siglo VI se invertían copiosas cantidades de dinero en la arquitectura de sus templos. En sus inscripciones podían encontrarse fórmulas de culto. Sin embargo, la mejor manera de acercarse a estas creencias son sus tumbas y sus espejos. Estos últimos estaban compuestos de bronce. Una de sus superficies estaba lo suficientemente pulida para generar reflejo y la otra estaba rodeada de figuras y escenas recreadas con minuciosidad. Incluso
con los nombres de los personajes intervinientes en ellas. Podría tratarse de regalos de boda. Es en los funerales, por otra parte, donde se concentra la mayoría de manifestaciones a este respecto. En la cultura vilanoense se celebraban banquetes para celebrarlos. En ellos podemos encontrar representaciones animales relacionadas con la reproducción y la fecundidad, toros y ciervos. Las escenas sexuales aparecían en mayor número que en épocas posteriores. Sus dioses no eran exactamente como los griegos, sobre todo al principio. Lo más seguro es que tuvieran más que ver con fenómenos naturales que con pasiones o hechos personales o sociales. Tinia, el dios principal de su panteón, representaba el relámpago. Voltumna, mencionado antes, era un dios tónico, de la tierra y la vegetación, protector de las ciudades y símbolo de la fertilidad, relacionado con el poder de la naturaleza y el ciclo vital de las plantas. Algunos dioses etruscos tenían una versión masculina y otra femenina. También estaban los dioses velados y los dioses consejeros, que eran 12. En el arte etrusco, los dioses normalmente aparecen reunidos como en consejo, parecido a las reuniones de los propios etruscos en el Fanum Voltumnae. Este nivel de indeterminación de los dioses, como otras tantas creencias religiosas, pasaron a los romanos conformando los lares, los manes, etc. Según los etruscos, su religión les había sido revelada. Un campesino que estaba trabajando en un campo cercano a Tarquinia se sorprendió cuando descubrió a un niño con rostro de anciano saliendo de un surco de la tierra. El campesino gritó y todos los habitantes de Etruria acudieron a su llamada. Guiados por Tarcunus o Tarcon, un habitante de la zona, aprendieron los secretos que albergaba la Aruspicina y el material que componía los Libri Acherontici, que trataban sobre el inframundo. El niño de nombre Tages se esfumó después. Hay varias versiones de esta historia. Además de esto, existían divinidades con poderes proféticos. Begoya, de Chiusi, conocía los secretos del relámpago y las leyes sobre la propiedad. Avisaba sobre la agitación social que vendría si los esclavos o los amos no las cumplían. Los etruscos tenían la premonición de que acabarían desapareciendo. Su teoría de los siglos los conducía a la destrucción a finales del siglo X, aunque también podría ser una teoría creada cuando la conquista romana era un hecho. Sea como fuere, los etruscos tenían una concepción de los fenómenos naturales verdaderamente particular. Para ellos, por ejemplo, las nubes se conformaban únicamente para engendrar el trueno y el relámpago. Primero, había que identificar y comprender el fenómeno. Segundo, interpretar. Tercero, expiar. El vuelo de los pájaros era otro fenómeno observado y estudiado por los etruscos, en concreto por los augures. Si el vuelo de los pájaros no tenía una interpretación positiva, favorable, no podía celebrarse ningún acto público ni tomar posesión de ningún cargo. Para ellos, el arte de la adivinación consistía en la división del espacio visible en cuadrantes, y resultaba muy importante conocer en qué cuadrante aparecían los pájaros. Igual que ellos, el resto de fenómenos. Así, de este modo, los dioses podían ser dispuestos dentro de este orden y determinar la zona que sería afectada con mayor precisión. El deseo principal de los etruscos era comprender y predecir los fenómenos, y es aquí donde entra la aruspicina, que tanta influencia tendrían sus vecinos del sur con el tiempo. Esta práctica consistía en la interpretación de presagios observando el hígado de la oveja. Para ello era preciso un sacrificio. Y fíjate si era importante esta práctica para los etruscos, que crearon un molde en bronce de un hígado de oveja de unos 12 centímetros de longitud. En él aparecen inscritos los dioses etruscos y en su borde exterior las 16 divisiones del cielo según sus creencias. El molde seguramente funcionara como un manual de instrucciones para todos aquellos que quisieran aprender la aruspicina. Según hubiera o no manchas o malformaciones y según el color, se podía sacar una predicción u otra. Los arúspices conformaban una orden de 60 expertos.
estaban restringidos a una orden muy selecta. En cuanto al más allá, los etruscos concebían el paso a la otra vida como un viaje, una procesión similar a la de su vida civil. En muchas tumbas aparecen puertas en la parte posterior y psicopompos, es decir, guías de almas hacia el más allá, como los de Carun y Banff, que acompañan al alma del difunto. Los etruscos aprovechaban la vida y tenían confianza en que en el más allá continuarían viviendo cosas buenas. Por eso los etruscos no parecían entender los funerales como un evento triste, sino como una celebración familiar. A veces incluso dejaban comida en las tumbas. Seguramente organizaban juegos como los que vemos en la cultura grecolatina, sobre todo en las obras de Homero y Virgilio. Esas pruebas consistentes en carreras de cuadrigas, velocidad, boxeo y hasta juegos de gladiadores. Todo ello para honrar al fallecido. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que te haya gustado. Deja tu like y comentario. Y no olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.